¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Libro de Cielo, volumen 13. Pues seguimos leyendo estas magníficas verdades divinas que nos tiene Jesús, que está al pendiente de que estemos leyendo, que estemos rumiando, que estemos haciendo vida a todas estas verdades. Esperemos que en verdad lo hagamos. Les saludamos con mucho gusto el doctor Salvador Tomasini. Sí, hola, buenos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bien, qué bueno, bien. Doctor Ale Carrega. Hola, ¿qué tal? Hola, Ale, ¿Cómo ¿qué tal? están Muchas ustedes? Hola, Ale. ¿Cómo están Y todos? su servidora Alejandra López. Bien, ¿comenzamos? Comenzamos. 13:15. Septiembre 2 de 1921. Quien sale del divino querer va al encuentro de todas las miserias. Un conocimiento de más prepara al alma a un conocimiento mayor. Me estaba lamentando con mi dulce Jesús por estos benditos escritos que quieren divulgar, y me sentía como si quisiera sustraerme de su querer, y mi dulce Jesús me ha dicho: Yo creo que vale la pena ver esto. Esta es una de las señales más seguras de que Luisa realmente está poniendo lo que Jesús le dicta. Esa reticencia a escribir y a poner lo suyo. Uh-huh. Una persona que quiere sobresalir, que quiere darse a conocer, una persona que quiere, o sea, que hace algo de motu propio, pues lo que quiere es ser conocida. Y aquí Luisa siempre estuvo queriendo ocultarse, ¿no? Es como si a una persona le encuentran su diario que tiene escondido en un cajón y lo encuentra el hermano o la hermana y Uh-huh. pues me imagino más o menos que así se sentía ella. La vergüenza Sí. de mostrar su intimidad, y eso es lo que pasaba con ella. Entonces, eso es yo diría, es un punto a favor de que todo esto no es cuestión de Luisa, ¿no? Sino que realmente es Jesús, y que por obediencia ella acepta el ponerlo sobre el papel. Ya me toca. Hija mía, ¿cómo? Quisiera sustraerte de mi querer demasiado tarde, después de haberte atado tú misma en mi voluntad. Ella, para tenerte más segura, te ha atado con dobles cadenas. Has vivido como reina en mi voluntad, te has habituado a vivir con alimentos delicadísimos y sustanciosos, no dominada por ninguno, sino dominadora de todo, hasta de ti misma. Estás habituada a vivir con todas las comodidades, inmersa en mis inmensas riquezas. Si tú sales de mi voluntad, de inmediato sentirías la miseria, el frío, el dominio perdido. Todos los bienes te desaparecerán, y de reina te convertirás en vilísima sierva. Se me hace interesante todo lo que dice, que no le falta nada, que vive con todas las comodidades, uh-huh, pero estando sin nada, o sea, ya en su nada. Por eso, esta es la parte, yo diría, primordial de todo esto, ¿no? El alma que vive en la divina voluntad, y estamos hablando del libro 13. Recordemos que habíamos visto en el libro 12 que Jesús le cambia el oficio. ¿Se acuerdan? Sí. Le cambió el oficio y ahora le da el oficio de hacer lo que su humanidad hacía en la divina voluntad, y luego lo que la divina voluntad hacía en su humanidad. O sea, prácticamente ya le está dando el don. Entonces estamos en los inicios, realmente en los inicios de la vida divina de Luisa. O sea, ese es el punto. Y está ella, que bueno, como de costumbre, con cierta, pues queriendo, no sé cómo decirlo, porque no era queriéndose salir, sino era estando un poco a disgusto por la situación en que le había colocado Jesús. Y lo que le dice Jesús es maravilloso, y eso deberíamos de tomarlo para nosotros. O sea, demasiado tarde. Sí. Demasiado tarde. Pues ojalá sí sea demasiado tarde para nosotros. Así es. Bueno, salir. Exacto. O sea, el punto es, una vez habiendo entrado, es demasiado tarde. Ya no hay forma de poderse salir.
Luisa lo vivía en plenitud. Nosotros lo podemos llegar a vivir en plenitud, sí, pero sobre todo por la fe. O sea, en Luisa era vivido, era sentido, era real, sensible. En nosotros es por la fe. O sea, hemos atado nuestro sí, nuestra voluntad, la hemos atado a un sí eterno, a un fiat eterno, y en ese momento estamos totalmente imposibilitados de podernos salir. En otra lectura le dice, es que estás atada a un sí eterno en medio del mar. Tú nada para donde quieras, nada para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Siempre encontrarás mar. Ya no hay orillas. Ya no hay orillas. Así que en realidad, o sea, esto a mí en lo personal me parece muy interesante. Y luego le dice, has vivido con nosotros, en donde todos los bienes están ahí. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles bienes? Luisa vivía pobre, vivía, o sea, al día, tenía que estar trabajando en el tómbolo, o sea, en su tejido, para conseguir un poco de dinero para el alquiler de esa casa. En fin, no había bienes de los que nosotros acostumbramos desear. Y ni comía diario. Así es, ni comía diario, ni tenía manjares, no tenía nada. Entonces, esto nos debería de poner alertas en que si Jesús le dice, estás totalmente rodeada por todos los bienes, entonces uno dice, a ver, si Luisa no tiene esto, no tiene lo otro, no tiene lo que yo deseo, no tiene por lo que yo trabajo, no tiene nada de esto, ¿cuáles son esos bienes? Espirituales, netamente. Espirituales. Los verdaderos. Los verdaderos bienes. Y esos verdaderos bienes deberíamos de estar anhelantes de poderlos conseguir, anhelantes de poder entrar en esa intimidad con la Trinidad y empezar a poseer en nuestra alma, todo lo que la Trinidad posee. La potencia del Padre, la sabiduría del Hijo, la santidad y el amor del Espíritu Santo. Y creo que eso nos abriría las puertas a un mundo total y absolutamente desconocido, donde los bienes que tenemos actualmente empezarían a perder significado. Ya empezaríamos a no preocuparnos tanto por aquello y empezar a vivir y a querer tener esto. Sí, dice, y de reina te convertirás en vilísima sierva. Así Entonces, es. somos vilísimos siervos. Vilísimos siervos. ¿Pero de nosotros mismos? Bueno, es de nosotros mismos, de nuestras pasiones y yo diría, somos siervos de toda la humanidad, porque siempre hemos vivido como esclavizados a los demás. Esclavizado porque quieres amor, porque quieres que te vean, que te reconozcan, porque puede ser que estés esclavizada por odio, por rencor, por sed de venganza. O por sostener alguna estabilidad económica o algún prestigio. Así es, por sostener a una familia. O esclavizada por agradecimiento también. Sí, todo agradecimiento, por rencor, por sed de venganza, por envidia, ¿sí? Por conveniencia. A veces nos arrimamos mucho a determinado grupo de personas o a una persona, pero todo por afán de una conveniencia que aunque no sea, ¿cómo diríamos?, muy palpable, pero a final de cuentas vamos buscando algo. Hasta con un sacerdote nos podemos acercar por conveniencia espiritual. Así es. ¿Podríamos decir así? Sí, sobre todo el hecho de querer tener a alguien que sea representante de Jesús, porque así lo vemos, como tener nuestro propio palanca, perdón por la palabra, pero creo que la podemos entender mejor. En fin, entonces esto es, no sé, es necesario entender que a nivel del libro 13,
deberíamos ya de estar viviendo en la divina voluntad. Primera cosa. Segunda, que si esto lo hubiéramos logrado, sería prácticamente imposible salirse. Tercero, que si esto lo hubiéramos logrado, los bienes y todo lo que al mundo le llama la atención ya no debería de llamarnos. No solo en lo material, también en lo moral. El afecto, esa necesidad de afecto y esa necesidad de, entre comillas, amor, reconocimiento, alabanza, eso tendría que haber desaparecido totalmente. Y no podemos negar que muchos de nosotros vamos trabajando y haciendo las cosas para que nos reconozcan y que digan, oye, qué bien, qué grande, qué bien lo haces, qué inteligente, en fin. Sí. No, y lo que estaba yo pensando en todas nuestras acciones nos dan satisfacción. Todo lo que buscamos hacer. Si le regalamos algo a alguien, no es tanto porque esa persona bueno, sí que lo tenga, pero yo voy a sentir satisfacción porque esa persona por darlo está bien, digamos. Sí. Pero entonces me imagino que en la vida divina ya es una satisfacción constante. Así es. O sea, ya no es lo mismo pero es que el dar, la parte humana del dar es cuando das, o sea, lo puedes dar de muy buen agrado, de muy buena manera, y es una especie de remedio del verdadero amor de Dios, que Dios es darse. Pero siempre hay ese dejo de no sé, de satisfacción propia. El amor divino, que es lo que debería de regir en nosotros, es el dar, pero el dar por la felicidad del otro sin sentir nada propio. Ahora, uno se puede hacer feliz haciendo feliz a los demás. Sí. ¿Sí? Pero no por el elogio de decir yo se lo di, sino por el hecho de decir es feliz, estamos cooperando a la felicidad de todos. No sé si se nota la diferencia. ¿Sí? Sí, es como darle desahogo a Dios. Así es. Permitir que Dios sea el que dé. Y en ese momento empezamos a tener los gozos, los bienes, pero los bienes espirituales. Porque en ese momento yo estoy dando lo mío, pero estoy recibiendo el amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que lo hace dar. Estoy recibiendo la potencia de Dios, la sabiduría de Dios, todos esos bienes que no son medibles en cuanto a físicamente, o sea, materialmente, pero el alma empieza realmente a disfrutar de todo aquello, porque empezamos a disfrutar de la misma vida divina. Pero ahí entra mucho el grado de fe, porque como estos bienes no se ven, como dice usted, no son palpables, no son sensibles, como no los vemos, no los tomamos en cuenta, no nos interesa trabajar en ellos. Así es. Es pura cuestión de fe. Es fe y un anhelo, es fe y amor. Amor por Jesús. O sea que ese es el punto. O sea, llegar a ese nivel de identidad con Él en que Él dé a los demás a través de uno. El permitirle volver a actuar y estar actuando y estar dando, pero a través de la persona. Así, y yo creo que en ese momento empezaríamos realmente a valorar y a poder medir los bienes materiales con los bienes espirituales, divinos, diría yo, ¿no? Y empezaríamos a ser de siervos a reyes. Así es. Y si nos queremos salir de ese reinado, pasamos a siervos. Muy drástico el cambio, ¿no? Y aún en el dar, que eso es lo importante. ¿Qué hace un siervo cuando el rey le dice, da esto? Lo tiene que dar a fuerza por obedecer. Obedece. O, ¿qué quiere ser? ¿Ese siervo que da lo de Dios? ¿O quiere ser
Dios mismo dándose. se oye mal, pero Dios con Dios dando lo propio. Claro, sí. Eso es fenomenal. Y hasta en lo material. Si yo tengo forma de poder cooperar para el bienestar de algo, de alguien, y lo puedo dar desde mí, pero entonces me convierto en siervo. Porque es Dios quien quisiera, Dios me ha dado a mí para que yo le dé a Él. Soy siervo. Pero ¿qué tal si Jesús se funde en mí y ahora quiere dar? Yo también quiero dar. Yo participo de esa vida, yo participo de ese deseo, yo participo de esos bienes y soy yo el que está dando. Por lo tanto, estoy reinando. Recordándonos un poquito, esa fue el desatino de Satanás o de Luzbel cuando dijo no serviré, no quiso ser siervo. No quiso ser siervo, él sabía que la divinidad se iba a encarnar, iba a tomar carne, iba a volverse carne y iba a vivir con una humanidad física creada en la creación. Pero aparte sabía que él, ese ser, se iba a poner en cada uno de nosotros para reinar entre nosotros y volvernos reyes. Y eso es lo que ya no quiso, porque él quería que ese verbo eterno se angelizara y se pusiera en él. ¿Sí? O sea, se vio tan agraciado, tan bello, tan dotado de todos los dones de Dios, que en un momento dado dijo, no, tiene que ser en mí. Yo no voy a servir en alguien que es inferior a mí. Pobrecito. Pobrecito Satanás. ¿Sí? Sí. De Luzbel se convirtió en, ¿qué? Lucifer. Está bien. Dice, así que tú misma, advirtiendo el gran contraste que hay entre el vivir en mi querer y el salir fuera de él, te arrojarías más al fondo de mi voluntad. Por eso te digo, demasiado tarde. Además me quitarías un gran contento. Tú debes saber que yo he hecho contigo como un rey que quiere amar a un amigo muy desemejante de él en la condición. Pero es tanto su amor que ha decidido hacerlo semejante a él. Ahora, este rey no puede hacer todo de un solo golpe y hacer al amigo rey como él mismo, sino que lo hace poco a poco. Primero le prepara la morada real, semejante a la suya. Después le manda los ornamentos para adornar el palacio, le forma un pequeño ejército, a continuación le da la mitad del reino. De modo que puede decir, lo que posees tú, poseo yo. Rey soy yo, rey eres tú. Pero cada vez que el rey le daba sus dones, veía su fidelidad, y el darle el don le era ocasión de nuevo contento, de mayor gloria suya y honor, y de una nueva fiesta. Si el rey hubiera querido dar al amigo de un solo golpe todo lo que le ha dado poco a poco, habría incomodado y turbado al amigo, porque no estaba adiestrado a saber dominar. Pero poco a poco, con su fidelidad, ha venido instruyéndose y todo le resulta fácil. Así he hecho contigo, Javier. Bueno, este es otro punto. Es poco a poco. Pero poco a poco, ¿en qué sentido? Para poder convencer al amigo y que el amigo realmente se sienta igual que el rey. Para convencerlo, pero más que eso, para acostumbrarlo. O sea, en realidad vamos a imaginarnos que ahorita, en modo material, de repente nos adoptaran o nos llevaran a hacer vida de reyes en la tierra. Tendríamos que aprender los modos, los usos, todo el protocolo de vivir en ese ambiente. No podríamos llegar así y decir en un banquete real, a ver, tráigame un tamal.
¿Sí? Sí. Tendríamos que aprender cómo se come, qué es lo que se come. Esto es lo mismo que nos está diciendo. Por eso Luisa lleva, ¿cuántos años? Luisa empieza a escribir en 1899. Más Para ese 21, tiempo ya 22 llevaba, años. para ese tiempo ya llevaba, híjole, Aquí serían llevaba como 10 años o un poquito más de estar con Jesús. más 22. Y aquí 22, 21, bueno, Pero como fue en el 89, 99. o sea, llevaba No lo por sé, lo no sé. menos llevaba 30 y tantos años en esto. O sea que en realidad iba aprendiendo poco a poco y ella tenía que ser el modelo perfecto. O sea, ella tenía primero que cursar o tener en ella toda la santidad humana al máximo, para después pasar a esto. Pero le dice Jesús que la primera copia siempre es muy tardada, pero que una vez hecha esta primera copia, después ya las copias ya sobre de ella es muy rápido. O sea que ya no hay necesidad de tanto tiempo. Y ese poco a poco es el alma entrando en esa convivencia con Jesús, adoptando la vida de Jesús, adoptando a Jesús en ella y llevando a Jesús en plenitud. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Fe. Ya no es tiempo, ya no es vivencia de virtudes y todo. No, se necesita fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios, fe en Jesús, fe en los escritos de Jesús y que todo esto es real, no es ficticio, y una firme decisión motivada por el amor a Jesús de entregarle todo y ponernos en este punto. Y ahora sí ven y haz en mí. Y eso es más rápido. Si yo quiero poco a poco, si yo quiero llevarlo poco a poco, aquí ya después de esto, perdón, pero lo que estoy diciendo es no quiero amar totalmente. No estoy dispuesto a amar en plenitud y tengo que ir amando poco a poco. ¿Por qué? Porque quiero ir amando las cosas del mundo poco a poco también. Por lo tanto, nunca me voy a desapegar. Sí, sí. Sí, y Jesús es tajante en el Evangelio porque dice, ¿estás conmigo o contra mí? No Así hay es. medias tintas. No hay medias tintas. Y en esto, peor todavía. Así que bueno, pues tenemos esta disyuntiva en la actualidad y creo que es muy fácil entender que si me salgo de la divina voluntad, me salgo de donde están todos los bienes y por lo tanto adquiero todos los males y todas las miserias. ¿Sí? Sí. Así que cada quien decide qué Terrible quiere. el cambio. Sí. Terrible el Nos cambio. convertimos en siervos. Y te conviertes en sierva. Si no es que en enemiga. Pues sí, o con él o sin él. No Así hay de es. otra. A ver, Dice, así he hecho contigo, habiéndote elegido en modo especial a vivir en la altura de mi voluntad, poco a poco te he instruido, haciéndotela conocer, y conforme te la hacía conocer, ensanchaba tu capacidad y la preparaba a un conocimiento mayor. Y cada vez que te manifiesto un valor, un efecto de mi querer, yo siento por ello un contento mayor y junto con el cielo hago fiesta. Ahora, conforme salen fuera estas mis verdades, tú duplicas mis contentos y mis fiestas. Por eso, déjame hacer a mí, tú profundízate más en mi querer. conforme salen a la luz estos conocimientos. Ese es el valor del conocimiento. Ese es el valor del sacar estos conocimientos a la luz de toda la humanidad y no retenerlos, o sea, escondidos. Jesús desde estas alturas empieza a decir que lo que quiere es que esto se dé a conocer
nos da a conocer las ansias, la urgencia que tiene de que esto se conozca. Y desgraciadamente o desafortunadamente ha habido mucha, ¿cómo diríamos?, contra, y se ha querido ocultar esto. Se ha querido retener oculto, que no se dé a conocer, y eso va en franca controversia con lo que Jesús quiere, ¿no? Pero es también porque el mundo no ha sido purgado, como dice Jesús, ¿no? Bueno, Hay muchas rocas y escollos que detienen ese camino. Esperemos que no seamos de esas rocas. En fin. Ya los quitará Jesús. Así es. Bien. Continuamos con la 1316 de septiembre 6 de 1921. Conforme se conocen las verdades, así se forma nueva unión con Jesús. Jesús quiere hacer conocer lo que hacía su voluntad en su humanidad para hacer herederas a las nuevas generaciones de su voluntad, de los efectos del valor que ella contiene. Estaba fundiéndome toda en el santo querer de mi dulce Jesús y le decía: amor mío, entro en tu querer y aquí encuentro todos los pensamientos de tu mente y todos los de las criaturas, y yo hago corona con mis pensamientos y con los de todos mis hermanos en torno a los tuyos, y después los uno todos, y hago de todos uno solo, para darte el homenaje, la adoración, la gloria, el amor, la reparación de tu misma inteligencia. Y mientras esto decía, mi Jesús se ha movido en mi interior y poniéndose de pie me ha dicho: hija inseparable de mi voluntad, cómo estoy contento al oír repetir lo que hacía mi humanidad en mi voluntad. Y yo beso tus pensamientos en los míos, tus palabras en las mías, tu latido en el mío. Y mientras esto decía, me cubría... Espérame, porque esto es importante, o sea, lo que está diciendo es que el alma que vive en la divina voluntad debe ir poniéndose, uniendo el pensamiento de ella al pensamiento de Jesús, la palabra de ella a la palabra de Jesús, el paso, en fin, todo, para que se vayan integrando y vaya siendo uno solo. Por eso Jesús dice: yo beso, ¿sí?, tus pensamientos. Tus en los míos, tus en lo mío, tú en lo mío. Uh-huh. Y mientras esto decía, me cubría toda de besos. Luego le dije: vida mía, ¿por qué gozas tanto y haces fiesta cada vez que manifiestas otro efecto de tu voluntad? Y Jesús: tú debes saber que cada vez que te manifiesta una verdad de más sobre mi voluntad, es una unión de más que formo entre tú y yo y con toda la familia humana. Es una unión mayor, un vínculo más estrecho. Es un mayor participar en mi herencia, y conforme las manifiesto, formo la escritura de donación. Y viendo a mis hijos más ricos y que toman parte en la herencia, siento nuevos contentos y hago fiesta. Me sucede a mí como a un padre, el cual posee muchas posesiones, pero estas posesiones no son conocidas por los hijos, así que no saben que son hijos de un padre tan rico. Ahora, el padre, llegados los hijos a edad mayor, día tras día le va diciendo que posee tal y tal hacienda. Los hijos, al oírlo, hacen fiesta y se estrechan con un mayor vínculo de amor en torno al padre. Este, al ver la fiesta de los hijos, hace también fiesta y les prepara una sorpresa mayor y les dice: tal provincia es mía, luego tal reino. Los hijos quedan encantados y no solo hacen fiesta, sino que se sienten afortunados de ser hijos de un tal padre. Pero el padre no solo hace conocer sus posesiones a los hijos, sino que los constituye herederos de sus bienes. Así me sucede a mí. Hasta ahora he hecho conocer lo que hizo mi humanidad, sus virtudes, sus penas, para constituir a la familia humana heredera de los bienes de mi voluntad, de mi humanidad. Pero ahora... Espérame, porque esto es otro punto que es
es muy, muy importante y que es uno de los grandes, ¿cómo diríamos?, controversias que hay en la actualidad en la divina voluntad. Todo lo que Él nos dejó, desde que Él parte para el cielo y hasta la fecha, es el conocimiento de su humanidad. De una humanidad, o sea, santa, de una humanidad unida a la divinidad, sí, pero todo el conocimiento de su humanidad. No nos dejó el conocimiento de su divinidad. No nos dijo nunca cómo en los movimientos, en las obras que hacía externamente, cómo obraba la parte divina. Nos dijo que la parte divina actuaba en sus actos. Cuando dicen, no soy yo quien obra, es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí, pero no nos dijo cuáles eran las obras del Padre. Las obras del Padre no era, como he dicho muchas veces, hacer una silla, porque Jesús era carpintero. Las obras del Padre no era corretear en un jardín cuando Jesús era niño. Las obras del Padre no era ir con Juan el Bautista a que lo bautizaran. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, esas eran las acciones externas, digamos, Así es. de Jesús. Entonces, hemos conocido las acciones externas de Jesús y toda la santidad que hemos tratado de practicar ha sido viendo lo que Jesús hacía y tratando de imitarlo. Y lo imitamos, pero lo imitamos a través de nuestra voluntad y hasta donde yo alcanzo a ver. Y sobre todo recordar que las virtudes nunca son vida, son adornos. O sea, la vida es algo que se pone, se integra al individuo y en donde quiera que esté funcionando está aquello. Si la obediencia fuera vida, en el momento que estamos haciendo la digestión, estaríamos obedeciendo. Sería una virtud. En el momento que mis células están dividiéndose, sería la obediencia la que estaría en ellas y esto no es así. Así que, en términos generales, debemos de entender que lo que Jesús nos dejó es el conocimiento de su humanidad. Y ahora nos viene a dar el conocimiento de su voluntad, cómo obraba su voluntad en esa humanidad y cómo nos lo quiere dar. Entonces, debemos de estar muy atentos a no tratar de unir uno con lo otro. No es que estén desunidos, pero una cosa es lo que hace la humanidad en la voluntad de Dios y otra cosa es lo que la voluntad de Dios hace en la humanidad. ¿Sí? Que aunque es una sola, pero ahora lo que Él quiere a lo que quiere que nos dediquemos es a lo que hacía su voluntad en nuestra humanidad. Bueno, no en nuestra, sino en la de Él, ¿sí? A ver si... Dice, para construir a la familia humana, heredera de los bienes de mi humanidad. Pero, ese es otro punto, perdón. O sea, en el momento que hagamos esto, todo lo que la humanidad de Jesús hizo, logró, consiguió, ahora es herencia mía. Y lo que es herencia es propiedad. Lo que es herencia es propiedad. En la medida que conozcamos a Jesús, es en la medida en la que voy a saber cuál es mi herencia. Yo puedo pensar que mi herencia es la salvación. Perfecto. Pero eso es lo que voy a conseguir. Pero, ¿será todo? Pues no, sí, no creo que eso haya sido o el objetivo de Jesús, nada más heredarnos la salvación. No, heredó todo lo de Él. ¿Y qué es lo de Él? Todo lo del Padre también. ¿Quién es? Bueno, es todo lo del Padre y lo dijo Él y hablará de lo mío cuando se refiere al Espíritu Santo. Dice, y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Uh-huh. Y lo del Padre es la creación. Su acto. Lo del Padre es la generación del Verbo. Eso me lo hereda como mío.
toda la redención me la hereda como mía. Sus atributos. Sus atributos, su vida divina, su divinidad, su santidad, todo, todo, todo. Y me hereda todo lo del Espíritu Santo. Y es herencia en vida. Claro. Sigue siendo de Él no. y ahora ya también de nosotros. Pero Ahora ya no no es es de de Él, ni es mía, es nuestra. De los dos. Porque somos uno solo. Que esa es la mayor herencia, es Jesús. Esa es la mayor herencia. Y en el momento que nos identificamos con Él, nos unimos con Él, nos fusionamos con Él, estamos adquiriendo la humanidad, la divinidad de Jesús. Por lo tanto, estamos adquiriendo la segunda persona de la Trinidad y estamos adquiriendo la inseparabilidad de la Trinidad de nosotros. ¿Ahí entra la voluntad? ¿De quién? ¿Entra nuestra voluntad? Sí. No, la de Él. Ah, bueno, sí. ¿Nos hereda su voluntad también? Nos hereda todo nos hereda. Okay. Pero también te hereda su pasión. Pues sí, es completo, ¿no? No nada más se da por partes. Así es. O todo o nada. O todo o nada. Uh-huh. Dice, pero ahora quiero ir más allá. Quiero hacerles conocer lo que hacía mi voluntad en mi humanidad, para constituir herederas de mi voluntad, de los efectos, del valor que ella contiene a las nuevas generaciones. Por eso, sé atenta en escucharme y no pierdas nada de los efectos y del valor de mi voluntad, para que puedas ser fiel relatora de estos bienes y primer vínculo de unión con mi querer y de comunicación para las demás criaturas. Con esto se entiende que cada vez que conocemos una verdad de la divina voluntad es un ascenso en conocer lo que estoy heredando, conocer lo que debo hacer, conocer lo que hacía Jesús, pero sobre todo lo que le puedo dar a Él y a la divinidad para mayor gloria de ellos. Así que el quedarnos sin conocer verdades es una merma tremenda en cuanto a mi riqueza espiritual. Y mi cielo, el cielo de cada uno de nosotros, va a estar basado en lo que conozca y en lo que de eso que conocí actué. No, porque no es nada más conocimiento, sino es acción. ¿Qué más? Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. De veras se los agradecemos y le agradecemos a a los dos Ales, Alejandro y Alejandra, por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Muy bien, a seguir leyendo el libro del cielo, porque ahí ponemos en fiesta a todo el cielo, al Padre, al Espíritu Santo y a Jesús, al conocer estas verdades y ponerlas en acto. Así es. Gracias.